eh, la clase, o el taller de acceso a la información pública por vía administrativa. Es el primero de dos talleres. El segundo, que es donde explicaremos la vía judicial, ya tiene fecha y es el 9 de noviembre. Bueno, un gran acierto de los organizadores de la facultad que lo han puesto de esta manera tan continuada y tan cerca uno del otro. No siempre se logra, esta vez sí, así que muchas gracias. Bueno, lo primero que vamos a decir es que el acceso a la información pública es un derecho humano. Vamos a ver por qué a partir de la explicación que vamos a ir dando, pero es un concepto que hay que tenerlo claro antes de empezar, sobre todo para entender por qué tanto interés, por qué tanta legislación sobre el tema y la importancia que tiene. Implícitamente es un derecho que está en la Constitución de manera genérica y de manera explícita en algunos casos. Es decir, en la Constitución original, digamos, del 53, y solo está contenido por remisión a los tratados de jerarquía constitucional a partir de la reforma del 94. En primer lugar, está implícito en el artículo primero de la Constitución, que nos habla de un sistema representativo y republicano. Si ustedes piensan qué es la representación, qué es un mandatario, el primer mandatario se le dice al presidente de la nación habitualmente, y si lo llevamos al derecho civil, y bueno, es un apoderado, un representante, alguien que tiene que dar cuenta de lo que hace. Ese dar cuenta de lo que hace no es otra cosa que información. Es decir, es alguien que se ocupa de nuestros asuntos, que nosotros le delegamos esa misión, y que nos tiene que informar, nos debe informar qué es lo que hizo. Entonces eso está íncito en la representación, en lo que es las características de cualquier tipo de representación. No se trata de un monarca, se trata de un presidente, de diputados, de senadores, todos elegidos para cumplir una determinada función en una república. Y justamente el otro punto del artículo 2 es la cuestión del sistema republicano. Está claro que en una república hay control de poderes y consecuentemente tiene que haber transparencia y motivación de qué es lo que se hace y por qué se hace. Implícitamente podríamos llegar a decir que está en el artículo 14 cuando se habla de peticionar a la autoridad. El derecho de peticionar a la autoridad casi que es el derecho, si hubiera un derecho absoluto sería ese. Y bueno, dentro de lo que uno puede pedir, obviamente está pedir información. Y por último, el artículo 33 de la Constitución Nacional, donde habla de los derechos no enumerados. Luego, en la reforma del 94, en el artículo 38, que refiere a los partidos políticos, se establece, sí, el derecho de acceso a la información pública, especialmente para los partidos políticos. Y también el deber de los partidos políticos de dar cuenta cuando se les solicite información sobre sus fondos o su patrimonio.
Esto obviamente tiene sentido en una república y en un sistema como el nuestro, donde los partidos tienen el monopolio de la representación, entonces tienen eh, un deber de ser oposición o un deber de gobernar, según el caso, y para hacer eso se requiere información. Entonces, claramente, la Constitución del 94 toma este derecho y se lo asigna a los partidos políticos, reitero, con el deber también de los partidos políticos de transparentar sus aspectos económicos. Eh, bueno, en el artículo 43 se establece el habeas data. Es algo muy específico porque es una vía judicial rápida. No la vamos a tratar acá porque esto es administrativo, la parte administrativa, pero es una vía judicial rápida para obtener información particular, información personal de las personas que están en poder del Estado o de otros organismos, eh, contrariamente a lo que es el acceso a la información pública, llamémosle convencional. De lo que se trata acá no es de publicitar esa información, sino de que alguna persona se entere de si se está utilizando o su información personal para alguna cuestión que no se debiera utilizar, o si el Estado tiene información incorrecta sobre esa persona, pero es algo que queda en la esfera íntima, para decirlo de alguna manera. Y después tenemos también estos dos artículos, bueno, tanto el 38 como el 43 son de la reforma del 94, y tenemos también de la reforma del 94 el artículo 75, inciso 22, que es el que incorpora como con jerarquía constitucional una serie de tratados, tres de los cuales establecen el derecho de acceso a la información pública directamente: el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. Estas tres normas internacionales básicamente lo que dicen es que el acceso a la información pública es parte de la libertad de expresión. Es decir, si yo me quiero expresar, si yo quiero dar una opinión fundada sobre un tema, una opinión que contribuya realmente a la sociedad y al Estado, eh, tengo que tener conocimientos, eso es importante, los conocimientos teóricos, pero no alcanza con lo que yo sepa, científicamente hablando, sino que es necesario también contar con información vinculada a la administración de la cosa pública. Y eso es lo que contemplan los tratados internacionales, y por eso yo empecé diciendo que se trataba de un derecho humano. Bueno, además de esto, hay al menos dos leyes que establecen de modo directo el acceso a la información. Una es en materia ambiental, es una ley específica de acceso a la información en materia ambiental, y que es anterior a la ley de acceso a la información pública bueno, que vamos a tratar acá. Esa es la ley 25.152. Perdón, esa es la ley 25.831. Y después la 25.152 es una ley de administración de recursos públicos que también establece un grado de acceso a la información. Luego está el decreto 229 de 2000, que es una carta compromiso con el ciudadano, que también establece un compromiso para
el acceso a la información en materia eh, de datos correspondientes a la administración pública. Y finalmente se dicta el decreto 1172, que es el antecedente a la Ley de Acceso a la Información Pública, eh, que tiene algunas debilidades. Una que la más evidente es que es un decreto. Entonces, si yo como administración pública por decreto me obligo a dar información, y bueno, esa obligación va a durar hasta el día que tenga que dar una información que no tenga interés de dar. Entonces dictaré otro decreto. Ese es el nivel de debilidad que tiene esto. Y ustedes me dirán, eso no pasa nunca. Y les cuento, con un tema, pasamos a ética pública, un tema que tratamos a veces en estos talleres. eh, el, el famoso, al menos por un tiempo, decreto antinepotismo de la anterior gestión. Bueno, siempre nosotros dijimos, bueno, pero está bien, es un paso adelante, pero es un decreto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hace un par de años, si mal no recuerdo, esa es más o menos la fecha, hubo que nombrar en un cargo a la hermana de un ministro, se dictó un decreto diciendo que esta vez no se aplicaba el decreto antinepotismo. Es decir, lo dejaron vigente, pero sin cumplirlo, así de fácil. Entonces, este tipo de cosas que se hacen por decreto, la verdad que no suelen funcionar cuando realmente hay un interés de la administración o de quienes conducen la administración de hacer directamente lo contrario. Y otra debilidad que tenía es que no tenía autoridad de aplicación. Una autoridad de aplicación con cierto nivel de independencia y de inamovilidad. eh, bueno, eh, dos cosas que eran importantes. Y la tercera es que, claro, como era un decreto, también era solo para la administración pública y no para el resto de los poderes del Estado, ¿no? Así que bueno, eh, es así como después se dicta la ley 27.275, que es la que establece ahora sí un régimen eh, más efectivo de acceso a la información pública. Vamos a poner en pantalla cuáles son los principios de la ley. No sé si ahí los están viendo. Bueno, en primer lugar dice que fija cuáles son los objetivos: promover la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública. Eso está claro. Establece el principio de presunción de publicidad, es decir, que toda la información se presume pública, salvo ciertas excepciones que debe prever la ley. Esta ley, fíjense que dice esta ley, no otras leyes. Eso es importante por algo que vamos a ver después. Después, bueno, fija un principio de transparencia y máxima divulgación. Bueno, es un principio que después está subsumido en los que vienen, en los que vamos a ir describiendo seguidamente. Otro principio es el informalismo. Bueno, este es un principio del derecho administrativo en general. Eh, Básicamente, lo que se establece es que no existe la posibilidad de denegarle la información a alguien por una cuestión meramente formal. En todo caso, si fuera necesario, se puede requerir eh, una rectificación a quien reclame información para que ajuste el pedido de manera que pueda ser contestado.
Esto obviamente no abarca el principio de preclusión, ¿no? Si los pedidos si no existen reclamos en plazo y demás, después lo vamos a ver cuando veamos más específicamente el procedimiento, bueno, ahí sí cae el derecho, ¿no? Eh, el otro principio es el de máximo acceso, eh, que exige que la información sea eh, publicada de forma completa, con el mayor nivel de desagregación y por la mayor cantidad de medios disponibles. Eh, Cuando habla de desagregación, bueno, yo creo que el caso más claro en eso es un presupuesto, ¿no? Donde uno puede decir, bueno, gastos de viático, gastos de alimentos y después eh, precisar más abajo alimentos para quién, qué tipo de vehículo se utilizó, qué es un gasto de avión, un gasto de colectivo, de taxi. Es decir, eh, la desagregación implica eso, tener un control por parte de la ciudadanía más específico sobre en qué se está gastando realmente. Luego está el principio de apertura, que exige los formatos abiertos, ¿no? Acá estamos hablando de tecnología, no es mi tema favorito, pero básicamente lo que les puedo decir es que refiere, por ejemplo, a que deben utilizarse formatos que sean reutilizables, redistribuibles. Para dar un ejemplo, la Oficina Anticorrupción hace mucho tiempo publicaba eh, los listados de los deudores de declaraciones juradas, para dar un ejemplo, en formato PDF. Bueno, el formato PDF es un formato cerrado, yo no lo puedo modificar o reutilizar. Luego se pasaron a publicar en un formato similar a un Excel, entonces yo puedo con esa planilla eh, extraer otra planilla que, por ejemplo, me informe eh, cuántos o cuáles son los funcionarios de un mismo organismo, no de todo el Estado por orden alfabético, sino cuáles son los funcionarios de un solo organismo, de un mismo organismo que adeudan declaraciones juradas. Es decir, permite hacer un trabajo más fino para detectar determinadas cuestiones que así con toda la información en crudo quizá no se puedan detectar. Eh, bueno, el otro principio es la disociación. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero hay que saber que eh, hay excepciones, ¿no? Al derecho de acceso a la información. Y esas excepciones están especificadas por ley, como dijimos antes, y cuando eso ocurre, puede ser que un documento que alguien pide, que alguien solicita al sujeto obligado, bueno, ese documento puede tener en parte información que está bajo el secreto que establecen las excepciones a la norma y otras que no. Entonces ahí lo que se hace es la posibilidad de entregar ese documento o la copia de ese documento con tachaduras o utilizando cualquier metodología que sirva para que lo que alguien pide sea entregado sin que pueda acceder a la información que es reservada de acuerdo a la ley. Bueno, el otro principio es la, la no discriminación. No hay motivo, no hay ningún motivo para negarle una información a una persona y dársela a otra. Es decir, en eso no puede haber diferencias. Todos tenemos exactamente el mismo derecho
de acceder a la información pública. De hecho, eso lo vamos a ver más detenidamente en la parte cuando veamos el acceso judicial, pero básicamente la legitimación es amplia. Acá no hay que justificar por qué uno quiere la información, de tal manera que todos accedemos igual de la misma forma por el solo hecho de ser personas. Y ahí hay un antecedente de 2 senadores que habían solicitado información a, a un organismo de control, a la CIGEN, y que la CIGEN, una de las causales que esgrimió para no brindar la información fue que estos 2 senadores no tenían legitimación. Y bueno, obviamente la justicia falló en favor de la legitimación, ¿no? Y reconociendo que ya conforme a las normas vigentes en aquel momento, estaba claro que la legitimación en esta materia es amplia. Y esto es un tema que no se discute, no se discute, pero en absoluto, es así. Eh, bueno, la otra cuestión es el principio de máxima premura. Eh, que la información se brinde en tiempos compatibles con la preservación de su valor. Es decir, la idea es que la información sirve para controlar el poder o sirve para tomar decisiones, decisiones colectivas, decisiones personales. Y bueno, si llega tarde y no es útil cuando me llega, y bueno, no se preservó, no se respetó mi derecho humano de acceso a la información pública. Y este es uno de los problemas eh, que tiene hoy en día el sistema, ¿no? El grado de demora que puede llegar a haber cuando el Estado tiene un interés importante en no informar. Otro principio es el de gratuidad. Luego, cuando la ley lo desarrolla, está claro que a nivel nacional es un principio relativo, porque claramente yo no tengo que pagar para tener acceso a la información, pero sí tengo que pagar si la quiero copiar. Y bueno, y yendo un poco más a fondo y por ahí metiéndonos en un tema que es de la próxima clase, les adelanto que si ustedes pierden un amparo de acceso a la información en el orden nacional, cargan con las costas, y que la ciudad de Buenos Aires, al proteger de costas al amparista vía su texto constitucional, eh, bueno, torna distinta esta situación, y en la ciudad de Buenos Aires, en principio, a menos que se pruebe una, una actitud dolosa de parte del peticionante, no hay costas, aun cuando sea rechazado el amparo. Otro es el principio de control. Bueno, lo que hablábamos antes, la exigencia de que existe una autoridad de aplicación de la ley. De hecho, hoy existe. Hay una autoridad de aplicación por cada uno de los poderes del Estado. Mejor dicho, diría que en el Poder Judicial hay 2, porque hay una que es del Consejo de la Magistratura y otra que es de la Corte Suprema. Bueno, y es una autoridad de aplicación que, de acuerdo a su diseño institucional, tiene autonomía. La designación la hace el Poder Ejecutivo luego de una audiencia pública, pero luego tiene estabilidad en el cargo por 5 años, eh, y la remoción es solo por causales de remoción. Es decir, no es arbitraria o no es por una cuestión de
mérito, conveniencia, ¿no? Bueno, el otro principio es la responsabilidad, es decir, que la ley imponga sanciones a los funcionarios que incumplan. Está previsto claramente la violación de una ley nacional, es delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, también se lo considera una falta grave a nivel de funcionario público, pero el problema que, que tenemos es que no existe todavía una normativa que le permita a la Agencia de Acceso a la Información Pública colocarle multas a los funcionarios que incumplen. Eh, Haciendo un paralelismo, por ejemplo, la Oficina Anticorrupción tiene una normativa que permite colocarle eh, deducciones del 20% a los funcionarios que se atrasan en la presentación de la declaración jurada una vez que son intimados eh, y no la presentan. Que eso también específicamente es un delito del Código Penal. Pero ¿qué pasa? Eh, Acá la idea es que la información se conozca, no que haya una causa que por ahí dura 8, 6, 8, 10 años y que después termine en nada, ¿no? O termina cuando el funcionario ya se alejó de la actividad y ya no, eh, prácticamente no hay sanción. Entonces, es mucho más efectivo, o sería mucho más efectivo si existieran eh, penalidades de carácter económico que sean además inmediatas. Bueno, el otro principio es el alcance limitado de las excepciones. Esto realmente es muy interesante. Lo voy a leer especialmente. Dice, los límites al derecho de acceso a la información pública deben ser excepcionales, establecidos previamente conforme a lo estipulado por esta ley y formulados en términos claros y precisos, quedando la responsabilidad de mostrar la validez de cualquier restricción al acceso a la información a cargo del sujeto al que se le requiere la información. Es decir, y esto lo ha dicho y lo ha ratificado en la Corte Suprema en el fallo YPF por el tema Chevron. La realidad es que si el sujeto obligado a dar la información solo invocando que la información que le pidieron está dentro de las excepciones, pudiera librarse de eso, invocaría siempre las excepciones. Entonces acá lo que se pide es que haya prueba, que de alguna manera se acredite que esa información que se está pidiendo realmente es de aquellas que por ley deben ser eh, reservadas. Bueno, otro principio es indubio pro petitor. Fíjense que de alguna manera es parte de lo que vimos antes, ¿no? Porque acá lo que está diciendo es que ante la duda siempre va a haber que estar a favor de quien pide la información y brindársela, y bueno, de alguna manera es la contracara del principio de presunción de publicidad, ¿no? Que ante la duda hay que dar la información. Eh, el otro principio es el de facilitación, y, y este también es muy interesante. Este dice que ninguna autoridad pública puede negarse a indicar si un documento obra o no en su poder, o negar la divulgación de un documento de conformidad con las excepciones contenidas en la presente ley, salvo que el daño causado al interés protegido sea mayor
al interés público de obtener la información. Bueno, está claro que las excepciones no rigen de manera inmediata y sin ningún análisis. Acá, además de que existe una excepción, como lo dice acá la norma, el daño causado al interés protegido tiene que ser mayor al interés público de obtener la información. Es decir, que si el interés público es considerado superior, un bien superior al daño que puede provocar la información eh, que según la ley debiera estar dentro de las excepciones, hay que optar por el bien público. Podríamos decir que estamos ante una excepción de la excepción. Y sobre esto me quiero detener en algunas cosas, porque esto es realmente muy importante. Como habíamos dicho que no existe el concepto de legitimación especial para reclamar información, tampoco es necesario en general fundamentar por qué quiero la información, porque en realidad no tengo que discutir o acreditarle a alguien por qué me corresponde la información. Ahora, en estos casos, si uno advierte que la información que está pidiendo puede llegar a estar dentro de una excepción, pero a su vez es importante que sea conocida, bueno, uno ve un valor en que esa información sea conocida. Y bueno, en ese caso, yo considero que es conveniente argumentar. Es conveniente argumentar. Luego vamos a hacer un ejercicio a partir de esto, a ver si alguno tiene ganas de pensar un poco sobre este tema y sobre un caso que es práctico, muy específico, muy sencillo, pero para que lo puedan incorporar mejor. Eh, bueno, alcance limitado de las excepciones, facilitación, bueno, y después está el principio de buena fe, obviamente, eso también es un principio que surge de normas de ética pública para los funcionarios, estén o no vinculados al tema del acceso a la información. Bueno, estos son los principios que rigen en la ley y la explicación que hemos tratado de dar al respecto. Eh, Ahora vamos a pasar a la definición que da la ley de lo que es el derecho de acceso a la información pública. Fíjense, ahí puse en rojo todos los verbos a los que hace referencia. Dice que comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir. Es decir, nadie me puede prohibir hacer todas esas cosas. Y lo digo porque es frecuente que en algunas oportunidades alguien va a algún ente público y ha pasado, es más, he recibido consultas en alguna oportunidad, he conocido casos de periodistas que les pasó. Entonces dicen, bueno, está acá, lo puede ver, pero no, copia no le vamos a dar. Claramente eso viola eh, el derecho de acceso a la información pública tal como está definido en la ley y bueno, es obviamente analizar, reprocesar, reutilizar, eso está vinculado a la cuestión de los datos abiertos, eh, de los formatos abiertos de los que hablábamos antes, ¿no? Eh,
Bueno, y después dice que se presume pública toda información que generen, obtengan, transformen, controlen o custodien los sujetos obligados alcanzados por esta ley. Luego vamos a ver seguidamente cuáles son los sujetos obligados, pero en principio hay que aclarar que los sujetos obligados no son solo estatales. Y porque el carácter público de la información no surge de una cuestión subjetiva, sino del tipo de información con la que estamos pidiendo, ¿no? Eh, bueno, vamos entonces ahora a pasar a ver si encuentro la otra placa. A ver. Bien, acá están los sujetos obligados. Parece que muy bien. No, perdón. Ah, sí, acá están. Acá están los sujetos obligados. Bueno, claramente la Administración Pública Nacional habla de la centralizada, la descentralizada y las instituciones de la seguridad social, es decir, eso incluye al PAMI también. Eso es interesante porque el fallo PAMI, que fue uno de los primeros fallos, bueno, PAMI se había negado a dar la información porque decía que, bueno, que ellos no eran una entidad estatal. Y la Corte estableció que ese no era un problema para que tuvieran que dar la información. En ese momento no existía esta ley, existía el decreto, pero la ley, la Corte obviamente apela a los tratados internacionales y bueno, que son de aplicación directa, independientemente de las normas que existan o no existan. Bueno, después el Poder Legislativo y los órganos que funcionan en su ámbito, el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, el Consejo de la Magistratura. Bueno, todos estos que nombré, del A al F, cada uno tiene su propia autoridad de aplicación. Luego las empresas y sociedades del Estado, eh, y hace una diferenciación según si tengan o no participación mayoritaria. Eh, las empresas y sociedades en las cuales tengan minoritaria, solo en las cuales hay participación minoritaria del Estado, solo van a informar en lo referido a la participación estatal. Eh, los concesionarios, permisionarios, licenciatarios, es decir, todos los que cumplen funciones públicas por una delegación que el Estado les hace, eh, bueno, las organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos, universidades, es bastante amplio, como ven. Luego, las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado Nacional. Eh, las personas jurídicas públicas no estatales. Eh, el caso serían los colegios profesionales, por ejemplo, ¿no? Bueno, los fideicomisos que se constituyen con bienes del Estado Nacional, los entes cooperadores de la administración pública, el Banco Central, los entes interjurisdiccionales del Estado Nacional, los concesionarios explotadores, administradores y operadores del juego, de los juegos de azar, destreza y apuesta. Bueno, esas son las entidades que deben informar los sujetos obligados, sin perjuicio de que podría haber alguna que no esté comprendida en la ley, pero que tiene alguna información que es de carácter público. Y bueno, si no es a través de la Agencia de Acceso a la Información, será a través de la justicia, pero tarde o temprano tienen que brindar la información que se les pide. Bueno, este era el 7. Bien,
Ahora vamos a pasar a las excepciones. La información expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta por razones de defensa y política exterior. Es razonable y obviamente después hace una salvedad sobre que de ninguna manera eso implica que no se pueda dar información de absolutamente nada de eso, sino que el ciudadano tiene que tener un criterio de hacia dónde va la política exterior o la política de defensa, solo que hay determinados secretos que por razones específicas no se pueden andar ventilando. Es decir, el principio acá es que la información nos pertenece a nosotros, nos pertenece a la ciudadanía, a la sociedad. Y, y solamente se le niega a la sociedad cuando eso le puede ocasionar un daño a la sociedad o a alguna persona en particular de la sociedad que la ley intenta proteger por alguna razón valedera, ¿no? Eh, la información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario. Bueno, eso es claro, ¿no? Los secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos. Bueno, acá uno dice, bueno, está protegiendo a organizaciones o personas individualmente, sí, hasta cierto punto, pero también es un interés de la sociedad de que el desarrollo en todas esas áreas eh, esté motivado. Y bueno, si alguien logra alguna fórmula que no quiere hacer pública porque le conviene, porque compite mejor, y bueno, la verdad que en el fondo sería malo para toda la sociedad que no existieran ese tipo de incentivos. Eh, la información que comprometa derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial. Con eso vamos a hacer ese pequeño ejercicio que les dije. Es un tema vinculado a la supuesta información confidencial. Eh, la información en poder de la unidad de información financiera. La información de que quienes supervisan instituciones financieras, bueno, eso está relacionado con lo que vimos antes. Obviamente eh, que no, que no se sepa alguna situación desfavorable para un banco que pueda derivar en que se retiren depósitos, el banco quiebre y bueno. La información elaborada por asesores jurídicos o abogados de la administración, bueno, básicamente para no revelar estrategias judiciales o un mecanismo para detectar ilícitos. Eh, la información protegida con el secreto profesional, bueno, eso claramente es en favor de los profesionales, pero también de quienes se asisten con esos profesionales, así que es en beneficio de toda la sociedad también. La información que contenga datos personales, eh, ahí habla del mecanismo de disociación y eh, incluye la cuestión de la ley de protección de datos personales. Acá es un tema muy interesante porque la jurisprudencia de alguna manera completó esto, ¿no? Porque eh, para el caso del funcionario público recomiendo la lectura del fallo Garrido. Eh, en realidad, al funcionario público lo que no se le pueden ventilar son los datos eh, sensibles, pero no los datos personales, que es otra cosa. Eh, si hablamos de alguien que no es funcionario público, obviamente rige en toda su plenitud la ley de protección de datos personales. Eh, Esto tiene un sentido porque, bueno, el fallo Garrido se trataba de un diputado que pide información sobre un determinado funcionario, sobre el estado de determinado sumario que había contra ese funcionario, que lo iban a elegir para otro cargo. Bueno, y le niegan la información
diciendo que era un dato personal y obviamente lo que termina diciendo la Corte es que eh, eh, podrá ser un dato personal, pero igual hay que darlo porque los datos, si están vinculados al desempeño de la administración pública, no se le pueden ocultar a la ciudadanía, ¿no? Básicamente esa es la definición, sugiero mucho la lectura de ese fallo. Bueno, la información que puede ocasionar un peligro a la vida o a la seguridad de una persona, la información de carácter judicial con, que estuviera vedada por las leyes o por compromisos internacionales, información obtenida en investigaciones realizadas por sujetos obligados que tuviera carácter de reservada para no frustrar una investigación, por ejemplo, información correspondiente a una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública. Y luego viene otra excepción a las excepciones, que es que este artículo no será aplicable en casos de graves violaciones a los derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. Bueno, eso es un principio importante, eh, eh, sobre todo en un país que oculta parte de esa información actualmente, ¿no? Ahí ha habido pedidos, por ejemplo, sobre indemnizaciones eh, por, a personas que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad o que habrían sido víctimas y se ha negado informar sobre el monto de esas reparaciones, ¿no? Y eso está dentro de lo que es de lo que son las informaciones vinculadas a delitos de lesa humanidad. Eh, es importante esta excepción a las excepciones, es importante porque lo que intenta es saber cómo respondió el Estado frente a eso, qué información tiene el Estado al respecto. Bueno, eh, vamos a pasar entonces a la segunda etapa. Un segundo. Eh, Les tendría que pedir que me aguarden unos minutos. Pido disculpas, pero estoy teniendo problema con la batería y voy a tener que enchufar la computadora. Les pido mil disculpas, ¿eh? Bueno, disculpen, ahí empezó a cargar de nuevo. Espero. Eh, bueno, lo que están viendo acá, vamos a pasar a hacer ese pequeño ejercicio del que habíamos hablado y para eso me gustaría que opinen, que pregunten, que participen. Artículo 27 de la Ley 26.206. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de las jurisdicciones educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa. La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los alumnos, docentes e instituciones educativas a fin de evitar cualquier forma de estigmatización
en el marco de la legislación vigente en la materia. Para ser más claros, esto refiere a lo siguiente. Cuando se realizan evaluaciones educativas, está vedada la información, los resultados, discriminados escuela por escuela o establecimiento por establecimiento, porque se entiende que eso es estigmatización respecto de la institución. A partir de lo que estuvimos charlando, me gustaría que, en base a los conceptos que estuvimos viendo, que alguien, si alguien tiene alguna idea de qué haría con esto, qué cuestionaría de esto. En particular, estamos hablando no de difundir la información respecto de cada docente o respecto de cada alumno, sino respecto de cada establecimiento educativo, que esta ley nos está diciendo que no se puede. Bueno, si es posible que habilitemos el micrófono, ¿alguien quiere opinar? ¿Están opinando por chat algunos? Reiterar pregunta. Bueno. Mensaje nuevo. Bueno, les cuento. Si no hay preguntas, por ahí empiezo a charlarlo un poco el tema de qué es lo que pasó con esto. Bueno, en su momento, el Estado Nacional tampoco daba la información provincia por provincia, solamente daba el resultado de las pruebas a aprender a nivel nacional, para que no se ofendieran los gobernadores. Eh, Ahí me tocó participar de la realización del pedido al Poder Ejecutivo de aquel entonces, al Ministerio de Educación, eh, diciendo que tenían que informar eso. Y obviamente ni siquiera la ley lo prohibía, con lo cual lo informaron. El tema se presentó cuando lo quisimos pedir escuela por escuela, porque ahí sí el gobierno se negó totalmente. En realidad el ministro de ese entonces, porque el presidente de ese entonces en el Congreso había dicho que esos datos había que exponerlos. Pero bueno, la postura siguió siendo que la ley eh, pesaba sobre esta situación más que la ley 27.275. Ahora, ¿qué dice la ley? A ver si... La ley no dice que, mejor dicho, la ley sí dice, recuerden cuando empezamos a hablarlo, que habla de las excepciones establecidas en esta ley, no en otra. Y después estamos hablando de una ley que es posterior también, ¿no? Es una ley posterior que establece un marco jurídico totalmente distinto para tratar estas cuestiones y que además, como ya vimos, eh, aun cuando fuera una excepción válida,
debe ser analizada en el contexto en que la propia ley establece, que es merituar, que la autoridad de aplicación meritúe si lo que se pretende proteger con la excepción es más valioso que el daño que recibe la sociedad por no contar con esa información. También un argumento que se dio es que se trataba de información confidencial porque eh, estaba vinculada con el secreto estadístico, pero la realidad es que, como bien se dijo en la resolución 80 de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que la tengo acá, es la resolución 80 del año 2019. Bueno, como bien se dice ahí, no era totalmente confidencial, porque esos datos los conocen todas las autoridades, no tienen solamente fin estadístico, sino de aprendizaje, porque se bajan esos datos a la misma escuela, por ejemplo, y se enteran los docentes y determinadas personas de la comunidad educativa, no los padres, ¿no? Bueno, entonces, sobre la base de eso, la Oficina Anticorrupción, perdón, la Agencia de Acceso a la Información entendió que no obstante que existe esa ley, la información, la ley me refiero al artículo 97 de la ley 26.206, no obstante esa norma, prevalecía el derecho de acceso a la información. Esto se incumplió, después por diversas razones no se llegó a un fallo judicial favorable, pero actualmente, por otro reclamo similar a este, que se hizo judicial de manera directa, hay en la Corte Suprema, pendiente de resolución, una sentencia sobre este artículo 97 de la ley 26.206 y su relación con el derecho de acceso a la información pública. Eh, les digo que es un caso este donde hay la inmensa mayoría de las autoridades educativas de de todas las tendencias políticas, los sindicatos docentes y demás, todos están de acuerdo en que esto se mantenga así. Eh, pero bueno, a veces las cosas demoran, pero es increíble cómo la justicia, por lo menos, ya en un fallo de primera instancia y en un fallo de cámara, le viene dando la razón con que esto tiene que ser eh, abierto a la sociedad, y también lo ha hecho el órgano especializado al respecto, que es la Agencia de Acceso a la Información Pública, ¿no? No sé, ¿tienen algún comentario al respecto? Me gustaría saber si tienen dudas, si tienen alguna cosa que comentar. También en sentido contrario, porque como en la sociedad hay tanta gente que piensa de la otra manera, por ahí podemos charlarlo y dar otros puntos de vista. Bueno, eh, Perdón, José, sí, quería leer un comentario que acá Víctor Morales me mandó a mí en mensaje privado, no se dio cuenta, a ver. pero como todas las escuelas reciben fondos públicos, ¿por qué no conocer el resultado de su trabajo? Bueno, ese es el punto, ese es el punto. El único argumento que yo he escuchado a favor de mantener esto como está es la resistencia a ser evaluado, que al conocerse la calificación o la evaluación, mejor dicho, eh, los docentes se resisten a ser evaluados y sabotean las pruebas, pero bueno, eso existe hoy.
porque hay una resistencia a ser evaluados aunque no se publiquen los datos, si es por eso, ¿no? Pero la verdad que todos los argumentos que ha dado la Agencia de Acceso a la Información Pública son bastante correctos. El derecho de los padres a saber qué nivel de educación están teniendo sus hijos me parece que es un derecho básico, básico. Y bueno, en este momento está siendo negado. Y algo muy interesante que dice la Agencia de Acceso a la Información es, eh, es que eh, lejos de estigmatizar, porque además eh, calificar a una institución no es una estigmatización, no se está hablando de ninguna de las personas que están en esa institución, porque, es decir, está bien, le puede caer mal a alguien que es su institución, pero bueno, lo que dice básicamente es eh, la posibilidad de que algo cambie es que se sepa. Y bueno, cada uno hará su evaluación, ya es otro nivel de análisis que no es propio de este, de este taller, pero cada uno hará su evaluación si con este sistema se ha podido mejorar o no la educación ocultando los datos. Y ahí, bueno, sacar sus propias conclusiones. Pero independientemente de eso, eh, me quería hablar de este punto porque me pareció que era uno de los casos donde realmente se puede llegar a comprender la complejidad que tiene el tema del acceso a la información pública, que no es solamente presentar un papelito y que te devuelven los datos o lo que uno pidió, sino que hay una serie de cuestiones que además en algún punto hacen, no siempre, ¿no? Pero hay situaciones en que las decisiones y cómo termina un pedido de acceso a la información es imprevisible por todas estas cosas que ocurren como en este caso. Bueno, vamos a pasar entonces, a menos que haya alguna otra. Bueno, acá me dicen, hay docentes que cuestionan los parámetros de la evaluación, no el hecho de ser evaluados. Bueno, perdón, aclaro que me escribió en lenguaje inclusivo. Sí, eso es un argumento que lo escuché. Este, también escuché el argumento que me pareció también razonable de que hay pruebas que son estandarizadas y que estaban en contra de la estandarización de algo que, bueno, eh, si es para medirse con el mundo debiera ser estandarizado, pero bueno, son opiniones. Vamos a pasar José, perdón, entonces, acá en el chat sí, me consultan si se pueden activar los micrófonos. Como dijimos antes, pueden levantar la mano de reacciones, mediante reacciones de Zoom y nosotros les damos la palabra y activamos sí, el yo estoy micrófono. pidiendo que alguien hable. Claro, exactamente. Pasa que me están preguntando si se pueden. Se pueden, simplemente tienen que levantar la mano al que quiera hacer la Claro. pregunta y le damos la palabra. ¿Alguno tiene alguna duda? Ahí va. Anabela, te damos la palabra. Ya puedes activar el micrófono. Ah, gracias. No, perdón, eso no lo había entendido, por eso estaba tratando de activar el micrófono y no podía. No, yo lo puse un poco en el chat, pero a mí la verdad no me parece razonable una distinción por escuela, o sea, perdón, que no se pueda hacer la desagregación por escuela, me parece que es parte de la información que no sería, digamos, que no afectaría la intimidad de nadie, ni docentes ni estudiantes. Docentes también te diría que también lo podría discutir, sobre todo docentes de escuelas públicas, digo, pues, Sí, son funcionarios públicos como cualquier otro. No hay diferencia en eso. en definitiva son agentes del Estado. Claro. Eh, y lo que decía el compañero antes, que la gestión pública es una gestión privada, pero bueno, sí. Por eso digo que también se refieren a esos desempeños, que puede ser relevante también conocer la información de manera responsable, ¿no? Sin llevar a la estigmatización de nadie. Y sobre lo otro, yo comentaba, mi marido es docente,
Y o sea, era uno de los que no estaba de acuerdo con las estandarizaciones. Yo no lo puedo explicar porque no tengo las herramientas técnicas, pero un poco cuestionaba cierto tema de la estandarización en tanto uno pretende aplicar, digamos, los mismos parámetros para realidades universales que son disímiles, digo, son discusiones muy filosóficas, ¿no? Pero por eso yo lo Sí. explico así muy general, no lo puedo explicar más, pero no era tanto oponerse a un sistema de evaluación que lo tiene que haber porque es necesario mejorar la educación pública y privada, pero sí quizás saber cómo se pueden ajustar las evaluaciones para que realmente sirvan a las realidades, porque aparte ni te digo ya que tenemos que evaluar, digamos, realidades de distintos países, sino si vos te metés adentro de este país, ya te vas a encontrar con realidades diferentes. Y que la evaluación estandarizada un poco, podríamos decirlo si querés en términos de igualdad y no discriminación, puede tener impactos diferenciados sobre distintas poblaciones. Eso era más que nada un poco el planteo que se ha hecho al respecto, pero para mí sí es súper necesario acceder a información sobre las escuelas públicas porque además termina pasando, sino que en la tómbola se terminan profundizando las desigualdades entre las instituciones y uno termina cayendo un poco en las escuelas donde va pudiendo, y no digo que acá en la escuela pública, porque yo creo en la educación pública, mando a mi hijo a la escuela pública, pero no mando a mi hijo a la escuela pública que no tiene oportunidades, lo mando a la que tiene oportunidades y no debería ser así. Todas las escuelas públicas deberían brindarle igualdad de oportunidades y esto se logra con procesos institucionales de mejora y para eso es importante el acceso a la información. Se me hizo un poco largo, disculpa. No, no, está muy bien. Y agregarle a lo que vos decías, que aún, aún para cuestionar el método de evaluación, es mucho mejor que se sepa, que todos los conozcan y que no solamente opine la autoridad que tiene acceso al resultado, que opine la sociedad, que opinen todos los expertos. Entonces, si hay un experto que no es director de escuela, no se entera de lo que está pasando, no puede opinar. Es decir, opinemos con información, es lo más importante lo que estamos pidiendo. Por eso yo cuando hablé del tema, no hablé por mí, dije, hay unos que dicen esto, hay otros que dicen esto otro, porque yo no lo pude ver, no tengo la información, nunca la pude conseguir. Bueno, vamos a pasar entonces al tema del procedimiento propiamente dicho. En principio la norma lo que establece es que todo esto empieza con una solicitud de información. La solicitud de información puede presentarse de manera escrita o de manera electrónica. Hoy lo más recomendable es hacerlo vía TAD. Vía trámite a distancia. Porque se presenta, contrariamente a lo que dice la ley, se presenta directo a la Agencia de Acceso a la Información Pública y la agencia lo deriva al organismo que uno pide que sea derivado, ¿no? Ahora, cuando le llega bueno, y en el pedido de información, lo que tenemos que incorporar es la identificación del solicitante, es decir, quién somos, nuestro documento de identidad, nuestro domicilio, la identificación clara de la información. Esto es muy importante. Tenemos que aportar todos los datos que delimitan bien claramente cuál es la información. Datos de tiempo, datos de lugar, aunque sobreabunde. ¿Por qué? Porque si nuestra solicitud es ambigua, ya sea por error o ya sea de manera intencionada, a lo mejor quien nos contesta aprovecha esa ambigüedad para no contestar lo que nosotros queríamos pedir. O también para dar una respuesta que sea también ambigua, ¿no? Y después los datos de contacto del solicitante. Algunas de estas cosas, si uno va por TAD, ya están solucionadas por el TAD, porque en el TAD ya está el contacto, ya no hace falta el domicilio y la identidad también está, bueno, uno tiene que poner su nombre, pero ya figura
en la cuenta que cada uno tiene en el TAD. O sea que es más sencillo y soluciona varios de estos requisitos de forma más rápida. Bueno, la cuestión que llega la información a quien nosotros creemos que es el sujeto obligado y ahí pueden pasar dos cosas. En principio, el sujeto obligado la tiene que enviar a su responsable de acceso a la información, es decir, cada ministerio, por ejemplo, por decir un sujeto, tiene su propio responsable de acceso a la información pública. Esto es importante años después de haber sido entrado en vigencia la ley, en época de pandemia, un ministerio tan importante como la Cancillería no tenía su responsable de acceso a la información y la agencia les ordenó en varias oportunidades que lo pusieran. No me lo contaron, lo viví personalmente en un pedido y bueno, contestaban que se iban a demorar porque no tenían responsable de acceso a la información. Entonces es un tema también, porque es una persona que tiene que saber del tema y bueno, y como ven, no todo el mundo conoce estas cuestiones, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa si el sujeto obligado no es quien tiene la información? Y bueno, tiene dos opciones. O la manda a la agencia de acceso a la información pública para que la agencia, que es el organismo especializado, averigüe cuál es ese sujeto obligado, el que la tiene y se la mande, o a lo mejor sabe quién la tiene y se la manda directamente. Cualquiera de esas dos opciones son válidas. En cuanto a la respuesta, el sujeto obligado tiene 15 días para contestar, 15 días hábiles. Y a su vez, dentro de esos 15 días hábiles, puede comunicarle al sujeto obligado que va a hacer uso de la opción de una prórroga fundada. Recalco lo de fundada porque es lo que la ley exige, pero además, porque habitualmente o no se funda o se funda muy mal, con expresiones meramente, digamos, casi superficiales, ¿no? Como que a todos le dicen lo mismo cuando ustedes ven que eh, el rechazo ya está prescrito como un formulario, más o menos. Bueno, entonces, ¿pero qué pasa? Nosotros realmente se hace muy difícil cuestionar eso, porque la verdad que por 15 días cuestionarlo, ¿y dónde vamos a ir a cuestionarlo? A la justicia. No vamos a ganar los 15 días, ni 5 ni 4, vamos a perder más tiempo haciendo un lío por eso. Entonces, bueno, creo que de eso se han agarrado, se han tomado muchos organismos para transformar en 30 lo que en realidad eran 15 días. Y después, bueno, cuando viene la respuesta, hay diferentes tipos de respuesta. Si la respuesta es satisfactoria, se terminó todo ahí, nos vamos contentos con nuestra información. Si no, puede ser denegatoria, que también tiene que ser fundada, pero además de que tiene que ser fundada, de acuerdo a la ley, tiene que estar suscrita por el máximo responsable del organismo, del sujeto obligado. Es decir, si fuera un ministerio sería el ministro, si fuera una universidad, el rector. Ahora, ¿qué pasó? Se dictó un decreto reglamentario al poco tiempo del dictado de la sanción de esta ley, que establece que la máxima autoridad del organismo puede delegar hasta en un funcionario con rango de director nacional o sus equivalentes en los organismos autárquicos y demás, la contestación denegatoria. Esto
más que una reglamentación, a mi criterio es una modificación de la ley. Es ilícito, porque la realidad es que cuando el Estado contesta un pedido de acceso a la información pública, lo que está haciendo es informar, eso está claro, pero cuando no contesta, también le está diciendo algo a la sociedad. Y no es lo mismo que conteste un director nacional, diga, no te voy a dar la información, a que lo diga un funcionario de altísimo nivel, con mayor impacto político, mediático, lo que ustedes quieran. Tiene otra envergadura decir no, cuando el que firma es el que le sigue al presidente de la nación, por ejemplo, o el jefe de gabinete. Entonces ahí entendemos claramente que esta reglamentación, a mi criterio modificación ilícita, fue en perjuicio de la ley y se hizo con la excusa del excesivo trabajo que iban a tener las máximas autoridades. Bueno, la realidad que las máximas autoridades todo el tiempo están firmando cosas, podrían delegar otras y no justo esta, donde hay una ley que expresamente le dice que tiene a su cargo firmar, porque la delegación sí está prevista por ley en la ley de procedimiento administrativo, pero en esta ley no está prevista. Así que bueno, ese es un punto. El otro punto es que hay otras posibilidades de respuesta, que son el silencio, directamente no contestan, la ambigüedad, la inexactitud y la entrega parcial o incompleta de la información. Que eso, de acuerdo a la ley, es considerado como denegatoria. Es decir, trae las mismas consecuencias jurídicas en cuanto al procedimiento a seguir. ¿Cuáles son los fundamentos que tienen que estar incluidos de acuerdo a la ley o en los que se puede basar una denegatoria? Bueno, primero que no exista la información, que no exista además el ente obligado a producirla. Perdón, no que no exista el ente obligado a producirla, que no exista un deber del ente de producirla. Y ahora vamos a ver esa situación específicamente por qué. Y el otro, que la información esté incluida en las excepciones. Eso está claro. El tema de no estar obligado a producirla. En principio, si la información no existe, el sujeto obligado no tiene que inventarla o producirla para dársela al que la pidió. En principio, porque hay veces que es obligatorio detentar determinada información. Me tocó un juicio, y pasamos un ejemplo para que sea por ahí más interesante esto, en la ciudad de Buenos Aires, donde la legislación en este punto es prácticamente idéntica, por eso vale para el análisis que estamos haciendo, donde yo lo que le decía era, quiero el listado de los funcionarios que no presentaron la declaración jurada. Me llegó un sobre de este grosor, más o menos, con todos los funcionarios que sí la habían presentado, para que yo detectara a los que no, tachando a los que sí. Una cosa de leer 600 nombres, una locura. Entonces, bueno, obviamente fui a la justicia y, bueno, ¿qué dijo la magistrada que le tocó el tema? Le dijo, está bien, ustedes dicen que no tienen la información, que solo tienen la información de los que sí la presentaron, pero la ley establece
que ustedes tienen que tener la información, tienen que publicarla en el boletín oficial y tienen que publicarla en la página web del organismo, que en ese momento era la autoridad de aplicación de la ley de ética pública local. Entonces, este es un caso típico donde, por más que no la tengan, como están obligados a tenerla, la van a tener que producir para este señor que se le está pidiendo. Entonces, este caso, claramente, y tuvieron que hacerla, y bueno, y ahí salieron nombres de gente que era importante después, que después de haber pasado por la ciudad fue muy importante. Por eso a lo mejor la querían tapar, ¿no? Se me ocurre a mí, de todos los colores además. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Cuando hay denegatoria, ya sea porque es una denegatoria expresa o fundada, o porque se incurre en los otros incumplimientos de los que hablamos recién, que son equiparables a denegatoria, lo que tenemos son dos vías. Una es la judicial, que trataremos el 9 de noviembre, y otra es la que vamos a terminar de tratar hoy, que es la vía administrativa. ¿Cómo se sigue esta vía administrativa? Bueno, presentando un reclamo ante la Agencia de Acceso a la Administración Pública, que también aconsejo hacer por TAD, porque uno puede hacer el seguimiento de cómo va el trámite, de si el trámite se paró, si están contestando cualquier cosa, si se trabó, si fue a parar, como me pasó una vez, lo mandaron a una dependencia que no tenía nada que ver. Bueno, entonces, este reclamo yo tengo 40 días hábiles para presentarlo desde que me notifican el rechazo o el incumplimiento del que se trate, ¿no? O me entero del incumplimiento del que se trate, cualquiera sea. El reclamo se puede presentar también ante el sujeto obligado, que después lo deriva a la agencia, pero es demorar y es algo que prácticamente no hace nadie, menos ahora con el TAD. ¿Cuáles son los requisitos del reclamo? Bueno, que tiene que ser por escrito, bueno, o vía TAD. Nombre, apellido y domicilio del requirente. ¿Cuál es el sujeto obligado incumplidor? La fecha de la solicitud de información. La copia de la solicitud de información. Y, si la hubiere, porque a veces hay silencio, la respuesta que nos dieron. Y sobre esa base, tiene 30 días para resolver la Agencia de Acceso a la Información Pública, que, mientras tanto, esto no está en la ley, pero es el procedimiento que siguen adelante, cuando reciben esto, le piden un descargo al sujeto obligado. Y el sujeto obligado dice, bueno, yo no quiero contestar por esto y por esto. Eh, me quedé con el tema de los argumentos, porque tanto al momento de rechazar, como en el momento en que se hace este descargo, la Agencia de Acceso a la Información Pública, perdón, el sujeto obligado da fundamentos. Y acá se aplica la preclusión. Es muy importante, ya sea que sean abogados del organismo público o ya sea que sean abogados que están pidiendo información, saber que lo que no se dice acá no se puede invocar después en la justicia. Entonces, si no metieron acá el fundamento de manera correcta, por más que después tengan toda la razón del mundo, ese fundamento quedó atrás y la información va a haber que darla igual y el Estado se puede llegar a meter en un flor de lío. ¿eh? Y bueno, y ni les cuento el funcionario. Bueno,
Eh, ahí lo que puede hacer la Agencia de Acceso a la Información tiene dos opciones. Obviamente, una es que si considera que es procedente brindar esa información, lo que va a hacer es intimar por el término de 10 días al sujeto obligado para que responda. Y de lo contrario, puede rechazar también, podría ocurrir que rechace el reclamo, es el reclamo del artículo 15 para que lo ubiquen en la ley, por diferentes situaciones. Una porque lo presentamos fuera de plazo, pasado los 40 días. Otra porque tanto el requirente de la información como la información solicitada son los mismos de otro reclamo, es decir, ya lo había pedido eso. Entonces, no nos van a dar otra vez la oportunidad de pedirlo. Otro tema es que el sujeto no sea un sujeto obligado, el que yo requerí. Y el otro punto, que estemos dentro de las excepciones del artículo 8 de la ley, sobre las cuales oportunamente estuvimos conversando. Así que bueno, básicamente esto es la primera etapa de lo que es el acceso a la información pública. Y bueno, veremos en la próxima clase, el día 9, a la misma hora, toda la parte judicial, con jurisprudencia, y donde vamos a volver a repasar algunos de los temas que ya vimos, porque como se habrán dado cuenta, en algunos casos son comunes o complementarios del del procedimiento administrativo. Bueno, hoy terminamos acá, nos pasamos unos minutitos, pido nuevamente disculpas por el incidente que hubo con la carga de la computadora, pero la resolvimos rápido. Muchas gracias por haber estado y acompañado en el día de hoy. Bueno, muchas gracias, José, y gracias a todos los asistentes. Nos vemos la clase que viene. Saludos. Hasta luego.